La gran mayoría de personas a nivel mundial se consideran gentiles, y al momento de hablarles de la Torá dicen lo siguiente. Pablo dijo en Hechos capítulo 15, verso 20, que nosotros los gentiles solo tenemos que guardar 4 mandamientos. Que nos apartemos de las cosas contaminadas por ídolos, de la fornicación, lo estrangulado y de la sangre. Nada más. Cuando se trata de evadir la responsabilidad de la obediencia, se sacan todas las excusas, todos los versículos sacados de contexto para no entrar al conocimiento y a la obediencia. Pero cuando se trata de reclamar las promesas, también se sacan de contexto todos los versos para hacer que cuadren y tener esa satisfacción momentánea y ficticia de creer que en sus vidas se obtendrá esta o aquella bendición. Es muy importante tener claro para quién está dirigida la Santa Escritura. Unos dicen que está dirigida solo para los cristianos, otros dicen que solo para los judíos, otro grupo afirma que solo para los gentiles. Pero la verdad es que las escrituras no fueron dadas a ninguno de estos grupos. Las escrituras fueron dadas al pueblo de Israel, un pueblo conformado por 12 tribus. Israel no es una tribu, tampoco son 10 tribus, ni 2. Israel son 12 tribus, con una Torá, un Mashiach y una tierra por heredad. Somos 12 tribus que conforman un único pueblo. Cuando las personas suelen hablar de los gentiles, se habla sin el conocimiento de lo que es ser un gentil. Todos dicen, somos gentiles, pero nadie sabe qué es un gentil, al menos no desde su naturaleza y composición idiomática. La palabra gentil viene del griego ethnon. Esto nos suena familiar porque de aquí provienen palabras como étnico o etnicidad. Esta palabra, a su vez, viene del hebreo goy, en singular, y goim en plural. Esta palabra traduce naciones o extranjeros. Estas palabras en hebreo y griego son traducidas al latín como gentes y gentilis. Entonces empieza formalmente el proceso de transformación de naciones a gentiles en el idioma inglés y español. Es decir, que los gentiles no son otra cosa que personas de las naciones. Y aquí es donde vemos algo muy curioso de las traducciones de las escrituras, pues goim traduce naciones o gentiles, y la palabra griega etnon también traduce naciones o gentiles. Es decir, que si tenemos claro la traducción de los textos escriturales, tanto griegos como hebreos, podemos entender mucho más el mensaje de redención del Mashiach a lo largo de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, cuando Elohim le hace la promesa a Efraín por medio de Jacob, en Bereshit 48:19, dice claramente en español que su descendencia formaría multitud de naciones. Esto en hebreo es Melo Agoim, pero también podemos traducir esta palabra como tu descendencia o tu linaje será una multitud de gentiles. Pues la palabra goim traduce tanto naciones como gentiles. Otro ejemplo muy claro de esto lo encontramos en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 9. Habla sobre la profecía del Mashiach de Israel y dice lo siguiente: Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate. Aquí viene lo más interesante: y proclamará paz a las naciones. Esto en hebreo es así: Bediber Shalom Lagoim. Es decir, que también podríamos traducirlo de la siguiente manera: y hablará Shalom a los gentiles. Esto es maravilloso y a nuestros ojos es sorprendente. Naciones y gentiles son la misma palabra en hebreo. Conocer esto nos lleva a otro nivel de entendimiento de las Escrituras. Cabe aclarar que cuando hablamos de naciones o gentiles no nos referimos a todo el mundo, pues basta con leer las cartas de los seguidores de Mashiach para entender a quién se refiere la Escritura cuando habla de naciones o gentiles. Por ejemplo,
En el libro conocido como Santiago, en el capítulo 1, en el verso 1, nos dice claramente que esta carta está dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión. Esto es porque recordemos que con el pecado del rey Shlomo fueron esparcidas las tribus de Israel por todo el mundo, haciendo que se mezclaran entre todas las naciones. Se mezclaron en todo sentido, engendrando muchos hijos con pueblo que no eran pueblo de Israel. En la primera carta de Kefa, en el verso 1 del primer capítulo, dice que está dirigida a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Si nos vamos a las cartas de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses, nos damos cuenta que en sus primeros versos se expone a quién está siendo dirigida cada carta, a los que están en esos pueblos, pero que confían en el Mashiach de Israel, y no a toda esa población. Por ejemplo, si yo escribo una carta a los seguidores de Radio Génesis 128 que están en México, no significa que le esté escribiendo una carta a todas las personas que viven en México. La estoy escribiendo a un grupo exclusivo que habitan ahí y que van a entender lo que estoy escribiendo, pues hablamos el mismo idioma y conocemos los mismos principios e historia. Las cartas de los discípulos no eran para toda Galacia. Era para los israelitas expatriados que estaban en esa tierra. Esto no se tiene muy en cuenta cuando se leen las escrituras y por eso se pierde de vista o no se comprende bien el mensaje que se estaba dando, sacando de ahí doctrinas y creencias erradas que han hecho mucho daño al creyente. Esto ratifica lo que le fue dicho a Abraham Avinu cuando fue circuncidado, que él sería padre de muchas naciones. Los gentiles son el Israel que estuvo disperso en las naciones, el Israel que se extravió, pero que ahora retorna. Las cartas de los seguidores del Mashiach que están dirigidas a los gentiles, que son esas naciones que habla la Escritura, de esas personas que son descendencia de Abraham, que son descendencia de Israel y que están dispersas entre los pueblos, entre las naciones, entre las etnias. Esas personas alguna vez fueron expatriadas de Israel después del reinado del rey Shlomo, pero el retorno empezó cuando Mashiach vino. Por esa razón, los discípulos no sabían qué hacer con tantas personas, con tantos gentiles, con tantos israelitas que estaban entre las naciones e iniciaron un retorno. En el capítulo 15 del libro de Hechos, llegan a un acuerdo de enseñarles inicialmente 4 mandamientos para purificarlos de las costumbres de las naciones de las cuales venían, como una medida o plan de contingencia urgente para que no siguieran incrementando su pecado en una forma desproporcionada, que se aparten de las cosas contaminadas por ídolos, de la fornicación, lo estrangulado y de la sangre. Pero ahí no termina la instrucción, pues en el verso siguiente dice que ellos deben apartarse de estas 4 cosas mientras aprenden la Torá en cada Shabbat. La Torá que fue dada a Moshe, es decir, que los llamados gentiles, que no son otra cosa que israelitas dispersos entre las naciones, no tienen solo 4 mandamientos, tienen todos los mandamientos de la Torá, solo que irán conociendo, aprendiendo y aplicando de Shabbat en Shabbat. Esta instrucción fue dada de esta forma porque muchas personas estaban obligando a circuncidar a los nuevos e inmediatamente llegaban a conocer, diciéndoles que la circuncisión era lo único que les salvaba o la forma por la cual obtenían la salvación. Pero estar circuncidado no salva a nadie si aún estando circuncidado violento los mandamientos, si violento la voz del mismo quien ordenó la circuncisión. Nuestra salvación es por medio de Yeshua el Mashiach y la obediencia a los mandamientos. Esto implica circuncidarse, pues es un mandamiento, pero quedan otros por cumplir y santificarse para que esa circuncisión sea plena en nuestra vida y sea para beneficio propio. Si un circuncidado no hace los mandamientos, de nada sirve. Lo importante es estar circuncidado, creer en Mashiach y obedecer los mandamientos. Y hasta que eso no se entienda en profundidad, no podemos obligar a nadie a hacerlo. Por eso fueron puestos los 4 requisitos para los gentiles, o mejor dicho, para los israelitas que retornan al Creador del universo.